dando continuidad a nuestra mesa de estudios emergentes de comunicación, damos apertura para que se presente con nosotros Francisco Ortiz Alvarado, Juan Fernando Vargas Neri de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con el tema Comunicación y Democracia Expresiva. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando, ya sea en las plataformas de Facebook o a través de Teams. Damos inicio con un tema bastante interesante que tanto el maestro Francisco como un servidor hemos analizado ya desde hace algún tiempo en colaboración con otros investigadores, que es la comunicación y la democracia expresiva. Es un fenómeno que surge en el estudio desde la comprensión de cómo se gesta primero el estudio de la comunicación en los diferentes escenarios latinoamericanos y del Caribe en torno a la gestión y a la formulación de profesionales en comunicación y periodismo. Entender, por ejemplo, que a partir de lo que nos postula Kogan en 2009, hablamos de que formalmente hay más de 1.500 escenarios en donde la comunicación es mostrada y enseñada. Es decir, tenemos en toda Latinoamérica y el Caribe una gran cantidad de profesionales y centros de formación profesionales en comunicación, donde la primera gran premisa es formar comunicólogos expertos en lenguajes. ¿Qué quiere decir esto? Que el comunicólogo, el profesional de la comunicación, debe de ser un agente sensible a la pluralidad de escenarios, paradigmas y construcciones sociales que los receptores de la información y de los mensajes que co-creamos diariamente tienen para con nosotros. Es decir, el profesional de la comunicación debe de formarse a través de un compromiso social, puesto que es de la misma sociedad de donde se gesta su formación, independientemente de que su formación sea pública o privada. El conocimiento tiene un cauce y una desembocadura hacia poder adaptar cada vez más y mejor el conocimiento múltiple. Entendamos, por ejemplo, que como sociedades hemos avanzado a partir de que el conocimiento entra a esta gran nube paradigmática donde hoy día estamos trabajando y colaborando, tal cual el hecho, por ejemplo, de hoy estar aquí presentes, pudiendo transmitir en línea y llegar y tener un alcance que en la parte físico no se pudiera lograr. Es decir, el comunicólogo tiene a final de cuentas que encontrar la forma y las formas de dar respuestas a los lenguajes y a la multiculturalidad de los lenguajes igualmente. En ese sentido, por ejemplo, podemos ver que todo el paradigma circunscrito de la enseñanza de la comunicación debe de estar desde las instituciones de educación superior con un factor de compromiso social. Mucho sucede que el conocimiento se vuelve, se entiende, por ejemplo, desde una biblioteca o desde algún artículo científico como un elemento inaccesible para el público. De ahí, por ejemplo, mucho hablar de la divulgación científica no es el tema de esto, pero sí entender cómo la accesibilidad y la puesta en común del conocimiento puede ayudarnos a gestar mejores sociedades y mejores grupos y nodos de relación entre las mismas sociedades. Por ejemplo, desde una perspectiva, nada más en México, a partir de lo que nos postula en 2019 el Ministerio de Educación y Formación Profesional, únicamente el 26% de la población adulta concluye una licenciatura o una ingeniería. Es decir, menos de un cuarto de la población en México tienen el acceso, y no nada más el acceso, concluyen la formación académico-universitaria. Es decir, en ese sentido, entendemos que hay todavía una brecha muy grande por la cual trabajar y específicamente el comunicólogo, no únicamente en su área de conocimiento, sino en una gran área, en grandes áreas diversas, en la parte químico-biológico, en la parte físico-matemático, puede comenzar a gestar lenguajes de accesibilidad para las personas correspondiente mucho a los elementos que las configuran. Entendamos, por ejemplo, que en esta lógica la democracia expresiva que proponemos es una manifestación responsable de las instituciones de educación superior en México para con las sociedades. Y es de aquí entonces que años pasados, ya trabajando mucho este término democracia expresiva, hicimos una primera gran propuesta en colaboración con la maestra Espinosa Castañeda y con la licenciada Rodríguez Arellano, hacia entender la democracia expresiva como aquel derecho a la información que poseemos todos los seres humanos, inherente a condiciones que nos puedan tipificar en algún rubro, entender que somos una misma especie y compartimos cualidades. Y en esa búsqueda del favorecimiento y la garantía a la condición del acceso a medios y contenidos, debemos de permitir que el individuo, en especial las personas que tengan alguna condición o discapacidad entornos complejos, deben de tener acceso
identificable hacia datos ágiles y que apoyen sus actividades personales o grupales en la búsqueda de una inserción social eficiente, efectiva, diversificada e incluyente. Por ejemplo, hoy día tenemos un parteaguas complejísimo de cómo el profesional de la comunicación, a final de cuentas, tiene que encontrar las formas para poder llegar. Por ejemplo, saliendo de los contextos inmediatos, en la periferia únicamente de la ciudad de San Luis Potosí hay muchos niños en comunidades que en educación básica, primaria, secundaria, preparatoria, que no están recibiendo educación, o que la educación tiene que estarse adaptando a partir de los medios con los que cuentan. De ahí que, por ejemplo, el concepto de democracia expresiva, hablamos desde una diferenciación entre las capacidades y las limitaciones físicas personales, desde el carácter constructivo del proceso de comunicación hasta los entornos en cómo debe de democratizarse y poder entenderse y encontrarse como caminos de apertura, más que encontrar una barrera, encontrar respuestas. Mucho de la forma en cómo se comparte es encontrar respuestas donde hay muchas preguntas, porque en el momento en el que encontremos respuestas para dar paso a la democracia expresiva, esta en los espacios universitarios puede ser entendida y gestada desde acciones ejercidas por la academia misma, donde se postule, bueno, primeramente crear agendas en donde aquellos sectores sociales de la democracia sean ejercidos, es decir, dirigidamente, específicamente, desde el aula, desde los planes curriculares, poder sensibilizar realmente al estudiante y no elevarlo en un punto en donde volvamos inaccesible el conocimiento. De igual forma, por ejemplo, modificar en las ciencias de la comunicación los planes curriculares para insertar en ellos estrategias que faciliten y den pie a que una gran pluralidad de personas tengamos acceso a los mismos conocimientos, a las mismas habilidades, aunque existan barreras. En una presentación pasada hablaban de, por ejemplo, cómo esta adaptabilidad a una persona con discapacidad visual se entiende de, ok, enseñar, por ejemplo, a un estudiante con discapacidad visual no es lo mismo que a una persona que cuenta con todos los sentidos. Maestro Fernando, le quedan 2 minutos. Muchísimas gracias. Hablar, por ejemplo, de cómo se puede hacer esta adaptación y cómo encontrar las formas para solucionarlo. También, por ejemplo, gestionar las intervenciones dentro de la práctica docente-alumnado hacia la democracia expresiva, es decir, desde el papel del profesional que enseña ahora comunicación, cómo podemos desarrollar estrategias para que el estudiante se inserte en contextos reales sociales y pueda entonces comprender paradigmas para poder diversificar el lenguaje y adaptarlo y traerlo en pie. Aquí hay muchos ejemplos en cuestiones tal vez romantizadas de filmes, de películas, pero esto de donde el maestro va y interviene en contextos y modifica los contextos a través de la formulación de nuevos lenguajes, bueno, también sería una de las propuestas que devienen del estudio y en consecuencia, pues bueno, fomentar la producción de materiales que contemplen a todos los públicos. Hablamos, por ejemplo, de actividades BTL, donde se contemple al débil visual, donde se contemple al sordo, donde se contemple, por ejemplo, a la persona con debilidad visual, que se contemple a cualquier persona con una limitante tanto física como contextual, que pueda aterrizarse, ya sea en películas, ya sea en series, ya sea en actividades material pop, material BTL, hasta inclusive artículos científicos, artículos de investigación, libros, bibliotecas. Es decir, el comunicólogo tiene una gran participación para poder dar pie a que desde las universidades la democracia expresiva podamos realmente democratizarla y hacerla real. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Fernando, por la participación. Sin duda un tema de gran relevancia, hablar del derecho a la información, de considerar a todos los públicos y, por supuesto, del gran compromiso social que esto implica. Gracias por la participación y